Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, bendiciones en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí para la gloria de Dios. Hoy venimos con una palabrita que el Señor nos dio. La palabra que el Señor me dio se llama ¿por qué no avanzo? A veces estamos pasando una temporada, una racha que parece que no avanzamos, pero hoy el Señor nos trae esta palabra. Es una palabra cortita, Dios mediante, para este fin de semana, si Dios lo permite, y así pues estaremos grabando mi esposo Manuel y yo. Saludos de mi esposo como siempre, y Dios mediante, si Dios lo permite, el domingo estaremos grabando juntos un tema muy importante, un tema que Dios habló a nuestro corazón para compartirlo, y como en ocasiones hemos grabado juntos, estamos ahí sincronizados por el poder del Espíritu Santo. Dios mediante, ahí estaremos. Pero bueno, Dios me hablaba, vamos a poner esta musiquita de fondo. Dios me hablaba esta palabra para compartirla. Es una palabra muy corta, por eso paso por aquí para decirla. Pero es una palabra que si no aprendemos de ella, pues no avanzaremos, hermanos. Así que bendecimos a todos nuestros suscriptores, que esta palabra os pueda bendecir grandemente, como me ha bendecido a mí, como Dios ha hablado a mi corazón. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te pido por todas las personas que puedan ver esta palabra, que puedan escuchar esta palabra no vuelva atrás vacía, que dé fruto 100 por 1, que no vaya nada ni nadie que la robe, que tú la guardes, Señor, para ser plantada en buena tierra y que dé fruto, que transforme vidas, que sean sanados, que sean libertados, que toda ceguera espiritual sea quitada a través de tu bendita palabra por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a leer en Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas en el 25 dice: mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley y la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo voy a leer la última parte, que es la del 25, porque en el 22 dice que seamos hacedores de la palabra. El título de este mensaje se titula ¿por qué no avanzo? Y yo le añadiría un poco más: ¿por qué no avanzo sino que voy peor? Y vamos a ver el por qué Dios nos habla, por qué a veces no avanzamos. Puede ser por muchos motivos, pero vamos a decir que el 90% de los casos es por esto que nos va a hablar el Señor ahora. Dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, porque la palabra de Dios es la que nos trae libertad.
La palabra de Dios es la que nos trae sanidad. La palabra de Dios es la que nos da la dirección. La palabra de Dios es la que nos da revelación, salvación. Nos salva del pecado, nos salva la salvación eterna. Porque hemos oído la palabra, hemos oído el mensaje y hemos sido salvos por la palabra. Hemos oído la palabra que por sus llagas somos curados y somos sanados, somos libertados por su perfecta palabra. Y dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que éste será bienaventurado en lo que hace. Mirad, hermanos, muchas veces a mí me tiene pasado, me imagino que a mucha más gente le pasa, porque esto es una cosa común, que nosotros recibimos la palabra de Dios, vamos a las iglesias, vamos a los cultos, recibimos la predicación de la palabra del hermano, la hermana, el pastor, la pastora, quien sea que predique la palabra, que traiga el mensaje de la palabra, porque Dios no hace acepción de personas. Quiero dejarlo bien claro, Dios no hace acepción de personas. Sea la pastora, el pastor, el hermano, quien dé la palabra. Y escuchamos y la palabra nos llega. Leemos la palabra en la Biblia en nuestras casas. Escuchamos una palabra por internet de Dios. Y nos llega y nos toca profundamente y nos habla el Señor. Muchas veces nos tiene hablado el Señor. Y esa palabra nos ha llegado. Pero como dice aquí, pero fuimos oidores olvidadizos y no la pusimos por obra. Entonces, muchas veces, hermanos, ¿por qué no avanzamos? El título es ¿por qué no avanzamos? Y yo digo, y el Señor nos habla en esta hora, ya sea que me escuches por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando veas esta palabra y la escuches, ¿por qué no avanzamos? Pues sencillamente y llanamente, porque no ponemos por obra y ejecutamos su palabra. Somos, como dice aquí en capítulo 1 de Santiago, versículo 25, porque somos olvidadizos. Nos olvidamos lo que Dios dijo. Dios nos habló por esa palabra. Yo no sé cuál fue la palabra que Dios te dio, o cuándo fue que empezaste a estancarte, cuándo fue cuando empezaste a no oír la voz de Dios, cuándo fue que empezaste a tropezar con la misma piedra, a estar como en el desierto, dando vueltas ahí hasta 40 años, siempre con lo mismo. Yo no sé cuándo fue el momento que Dios te habló algo y lo tenías que cumplir y no lo has hecho. Lo tenías que poner por obra, ser hacedor de la palabra que Dios te dio. A lo mejor la última vez Dios te pidió que te congregaras más. A lo mejor la última vez que Dios te habló, te dijo que oraras más. A lo mejor Dios te habló que perdonaras ya realmente a esa persona, que te perdonaras a ti mismo, porque a veces podemos perdonar a los demás, pero nosotros no nos damos perdonado. Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. A lo mejor Dios te está hablando de orar más, de leer su palabra diariamente, de a lo mejor el Señor te pide algún ayuno, te pide las oraciones, consagrarte más al Señor. A lo mejor Dios te habla de levantarte en las madrugadas a orar al Señor, porque dice que Dios dice que ama a los que temprano le buscan, dice su palabra. Yo no sé lo que el Señor te pidió o lo que el Señor te demandó. Vemos varios ejemplos en la palabra de Dios, como es el caso de Jonás. Nosotros vemos el caso de Jonás, que Jonás pues le pidió Dios, le pidió un mandato, que hiciera algo, que fuera a Nínive y a Nínive le hablara del arrepentimiento, que se arrepintiera, que fuera a predicar la palabra allí para que se arrepintieran y salvaran su alma y salvar a Nínive, para que Dios tuviera misericordia. Pero Jonás no hizo eso. Jonás fue olvidadizo, o sea, se olvidó de lo que le había mandado Dios. Hizo todo lo contrario, salió de la presencia de Dios. Y Dios
sabemos toda la historia de Jonás, que fue en la embarcación, se embarcó, el barco pues estaba naufragando. Todo el mundo se preguntaba, ¿pero por qué estaba pasando eso? Y él les dijo, porque yo estoy huyendo de la presencia de Dios, es todo por mi culpa. Entonces lo tiraron por la borda y se lo tragó un pez, dice la palabra de Dios. Y allí, en el vientre del pez, es cuando él se arrepintió, le pidió perdón a Dios por haber huido de su mandato. Pues así, hermanos, nos habla el Señor. A veces Dios, en un momento, tenemos que meditar y pensar dónde fue ese momento que Dios nos habló y nos pidió algo. A lo mejor Dios te está pidiendo dar más. A lo mejor te está pidiendo pues más tiempo con Él. A lo mejor estás apartado de la iglesia para que te congregues, a lo mejor para que ames más, para que perdones, para que visites a esa persona, para que ayudes a alguien. Algo te tuvo que hablar el Señor, algo me habló a mí el Señor, que tenemos que ponerlo por obra y no ser olvidadizos. A lo mejor Dios te está pidiendo cambiar esa manera de hablar. A lo mejor Dios te está pidiendo que cojas esa Biblia que la tienes guardada, que ya está cogiendo polvo y que la leas día tras día. Mañana, tarde y noche que cojas tu palabra. La palabra, tu Biblia. No sé lo que Dios te está pidiendo. A lo mejor no te congregas como decía antes. Y Dios te está pidiendo porque dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy en día con tanto internet, con tantas redes sociales, mucha gente no se congrega, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te congregues en una iglesia y que seas fiel a Dios en esa iglesia. Por eso necesitamos poner por obra, no ser oidores nada más, olvidadizos, sino que seamos hacedores, porque ahí cuando somos hacedores seremos bienaventurados. A Jonás empezó a avanzar y empezó a prosperar y fue bendecido cuando obedeció. Mira, vamos a mirar en Mateo 7, en Mateo 7, 24. Dice así la palabra de Dios, hablando el mismo Jesús, nuestro Señor, hablando y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero la palabra importante es que el que oye mis palabras y las hace. A veces Dios nos pide que perdonemos. Entonces Dios, oímos esa palabra, obedecemos a Dios y la ponemos por obra, las hacemos. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Si Dios nos pide congregar, tendremos que buscar una iglesia. Si Dios te pide cambiar esa manera de hablar, tendremos que hacer un esfuerzo y cambiar esa crítica, esa murmuración, todo el día la queja. Y hermanos, ¿verdad que todo el mundo cae en esos problemas? Todos pasamos por eso, por esas situaciones de queja, de murmuración. Todos, yo misma, me pasa momentos de queja, me pasa momentos de murmurar, me pasa momentos de criticar. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Si Dios nos pide algo como le pidió a Jonás, que vayamos y que lo hagamos, entonces así avanzaremos, así prosperaremos, así seremos bendecidos, así Dios estaremos en el agrado de Dios. Porque de la otra manera, no, como bien leíamos, somos oidores, olvidadizos, no agradando a Dios. Entonces vemos que aquí dice que el que oye mis palabras y las hace, será como un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Vamos a ir a Mateo 21, desde el versículo 28. Mateo 21, desde el versículo 28. Y dice así, el mismo Jesús nos vuelve a hablar y nos dice, pero, ¿qué os parece?
Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él le dijo: «No, no quiero». Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro hijo, el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: «Sí, Señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y así es, el primero fue el que hizo la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad del padre. Tenía 2 hijos y uno le dijo que no iba, pero se arrepintió y fue. Y ese hizo la voluntad de su padre. Y los otros dijo: sí, pero no fue. Jonás dijo: sí, voy a ir a Nínive a predicar, pero no fue. No le agradó a Dios, desobedeció y le fue de mal en peor, de mal en peor. Se fue en la embarcación, hubo una tormenta, se anegaba el barco y le iba cada vez peor. Y así, hermanos y amigos, nos pasa. Muchas veces vamos de mal en peor, no avanzamos, pero porque no estamos poniendo por obra la palabra y el mandato de Dios. Si el Señor te dice: ve y perdónale, ve y congrégate, ve y lee la Biblia, necesitamos ponerla por obra, porque los primeros bendecidos vamos a ser nosotros. Entonces, para poder recibir bendición, revelación, necesitamos volver a meditar, a ver dónde Dios nos habló, porque hermanos, no necesitamos grandes cosas, solo pensar y meditar dónde Dios nos habló. Yo sé muchas veces donde Dios me habló y me dijo: esto no quiero que lo vuelvas a decir, esto debes de decirlo, esto, mirad hermanos, os voy a dar un testimonio que creo que con eso muchos se van a sentir identificados, porque sabemos que Dios habla en nuestros corazones. Yo cuando me convertí, era recién convertida, llevaba muy poquito tiempo, pues 1 mes o así de convertida. Me habían regalado, mi amiga Marta me había regalado una Biblia. Entonces yo la leía. Y me acuerdo cuando iba a trabajar, pues yo llevaba mi Biblia y la ponía allí encima de la mesa de mi trabajo. Pero cuando venía la gente, yo la escondía porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza que me vieran leyendo la Biblia. Pero un día, vino una chica y vio que la chica vio que yo tenía un libro, iba a preguntar qué libro era ese, y yo cogí y guardé el libro. Y al poco rato la chica se marchó. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: el que se avergonzara delante de mí, delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y Dios me habló de que yo me estaba avergonzando de ser cristiana, me estaba avergonzando de leer la Biblia. Y eso no sabieron los cielos, bajó un ángel, vino un profeta allí a mi trabajo. No, hermanos, Dios habló en mi corazón, dentro de mi corazón. No fue la voz audible, que también te puede hablar el Señor así, pero fue en mi corazón, directamente a mi corazón. Y en ese momento me arrepentí y le dije: Señor, va a ser la última vez que yo hago esto. Voy a poner mi Biblia, le guste a quien le guste. La voy a poner aquí. Cuando me pregunten si es la Biblia y si la estoy leyendo, yo voy a dar testimonio. Entonces, hermanos, yo en ese momento obedecí al Señor y nunca me avergüenzo del Señor, de decir que soy cristiana, que tengo una Biblia, que leo la Biblia. Al contrario, procuro ser de testimonio. Pero otras veces, hermanos, porque estamos en un camino de tropiezos, otras veces el Señor me tiene hablado y no ser tan obediente. Y si no, ser olvidadiza en el momento, en el culto, en la predicación, en la palabra, que ¡oh, aleluya, gloria a Dios! Todo precioso, todo muy bien. Pero luego olvidarme de esa palabra y no ponerla por obra. Y no avanzar, y ver cada vez peor. Porque cuando no obedecemos la palabra, eso viene.
necesitamos aprender y poner por obra esa palabra para que el Señor nos lleve a otra palabra, a otro propósito, a otro nivel, como se dice, a otro camino. Que el Señor nos lleve, vayamos avanzando en este camino de la salvación. Y por eso, hermanos, esta es una palabra cortita, pero creo que si la ponemos por obra, la palabra de Dios, de lo que nos habló el Señor, de cosas que nos damos de cuenta, porque Dios va a traer a la memoria cosas que nos lo ha dicho el Señor y no hemos obedecido. Entonces, más rápido que nunca necesitamos ponerla por obra. Así que, hermanos, Dios os bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta la próxima palabra que el Señor nos dé. Dios mediante, pues estaremos subiendo juntos, mi esposo y yo, una palabrita este fin de semana. Y sin más, hermanos, agradeceros todas las personas que estáis ahí, que le dais like a me dejáis algún comentario, alguna cosa. Os amamos en el amor de Jesús y oramos por todos nuestros suscriptores y por todas las personas que ven este vídeo, aunque no sean suscriptores. Os bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos que vuestras vidas para que esta palabra os haga bien y os transforme. Porque el diablo vino a cegar el entendimiento, pero Dios vino a decir la verdad y la verdad te hará libre, la verdad de Cristo. Y que esta palabra te revele la verdad para decir, sí, es verdad. A mí tal día, tal fecha, en tal culto, en tal predicación, en tal lectura de la palabra, en algo que me habló un profeta, Dios me dijo, haz esto, y no lo hice. Que nos traiga el Señor, el Espíritu Santo, la memoria de aquello que no fuimos obedientes, que no lo pusimos por obra, que lo podamos poner por obra ahora en el nombre de Jesús. Porque Dios siempre viene a tiempo, Dios siempre nos ayuda a salir de los meollos, porque Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Así que, hermanos, sin más, Dios os bendiga y hasta la próxima palabra en el nombre de Jesús. Aleluya.